Y entonces, lo que vimos la clase pasada eran de segundo orden, ¿cierto? Y dijimos que en realidad una ecuación diferencial de segundo orden iba a ser de esta forma, donde tengo el 2 aquí, x2, ¿cierto? Que define la segunda derivada con respecto a una de las variables, o sea, con respecto a la variable x, que es la variable independiente. Pero al lado derecho va a ser una función que va a depender de la variable independiente, de la función y de su primera derivada. Por ejemplo, ¿qué cosas son de segundo orden? Por ejemplo, de 2i a de x2 es igual a x cuadrado más seno de i más i prima al cuadrado medios. Por ejemplo, ese es tipo una función que tiene a la variable x, a la variable y a la variable i prima. ¿Ya? Así que este sería un tipo de ecuación de segundo orden. Ahora la pregunta sería, ¿cierto? ¿Será que tiene solución? Bueno, aquí dice de que en realidad no siempre vamos a poder encontrar soluciones a este tipo de ecuaciones. Quizás esta no tiene solución o no. Entonces vamos a ver. Entonces, como no tiene siempre solución, no hay una fórmula general, ¿cierto? Para poder encontrar una solución para una ecuación de segundo orden. Entonces vamos a empezar a ver los casos, desde el más simple hasta los que son más difíciles de encontrar, ¿cierto? Las soluciones, las ecuaciones que tienen solución, las ecuaciones de segundo orden que tienen solución. Entonces vimos el primer caso, que es el más simple, que es cuando la parte derecha, ¿cierto? La parte izquierda siempre va a ser la segunda derivada, pero la parte derecha va a ir variando, y esta es cuando a este lado solo depende de x. Entonces, como solo depende de la variable independiente, que es lo que estoy integrando, o sea, todo lo que estoy derivando a este lado, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es integrar dos veces, y la solución va a ser la integral de la función f de x. Integramos indefinidamente, entonces en realidad esta va a tener dos constantes por ahí que van a aparecer. Y entonces vimos un ejemplo, por ejemplo, esta ecuación de 2i a de x2 es igual a seno cuadrado de x, entonces tenemos que integrar una vez, aquí aparece la constante, después integramos una segunda vez, y el C1 ahora voy a tener que integrar, y entonces me queda un C1 de x. Pero al integrar esta y esta función aparecen dos constantes más, pero me van a quedar constantes sin multiplicar por x ni nada, ¿cierto? Entonces las podemos agrupar en una sola, como lo hacíamos en una ecuación de primer orden. Entonces esta de aquí es en realidad esta y esta. Ya, acuérdense que siempre vamos a absorber todas las constantes. Esta no se puede absorber porque tiene un x. Así que por eso ahora van a aparecernos dos constantes al final. Siempre van a aparecer dos constantes. Eso es lo que vimos la clase pasada. Después vimos el caso de que cuando tenía x y su derivada. No hay y. Solamente dos variables, x y su derivada. Entonces vamos a hacer este cambio de variable, donde z depende de x, que va a ser y' de y. Entonces la derivada va a ser la segunda derivada. Entonces si lo reemplazamos acá, ¿cierto? Me va a quedar una ecuación de primer orden. Y entonces lo podemos resolver con los métodos de ecuación de primer orden que sabemos resolver. Luego, cuando encontramos la solución, cuando encontramos z igual a algo, vamos a poner f de x, una función, ¿cierto? Al despejar y encontrar la solución me queda esa, me tengo que acordar que z es y'. Entonces, voy a integrar y me queda la solución final. Esos como son los pasos a seguir después, porque me queda, reduzco a una de primer orden, entonces me queda así, ¿cierto? Y luego vuelvo a la variable original y tengo que integrar. Aquí vimos un ejemplo, por ejemplo, en este caso tengo esta ecuación, vamos a despejar la segunda derivada, y entonces me queda eso. Al hacer el cambio de variable z igual a y' y la derivada va a ser y2', me queda esta ecuación, que me doy cuenta que es una ecuación lineal, ¿cierto?
Las ecuaciones lineales son de esta forma, así, en general. Y para resolver una ecuación lineal tengo que encontrar el factor integrante, que es una función que voy a multiplicar toda la ecuación para poder encontrar la solución. Entonces, en este caso, para poder escribirla como es así, la forma general, la escribo, lo vuelvo a escribir, ¿cierto? Me doy cuenta que este es el p de x, y entonces calculo su función factor integrante, que me va a quedar x cuadrado. La factor integrante exponencial de la integral de la función p de x. Entonces integro acá arriba, ¿cierto? Y veo cuánto va. Entonces lo que dice es que debo multiplicar todo por x cuadrado. Si multiplico todo por x cuadrado, me va a quedar x cuadrado por z' más 2 partido por x cuadrado por z es igual a x cuadrado. Y se me pueden ir unos x. Y entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque usando esa función, lo que va a aparecer es que este lado es la derivada de esta función con esta función. Entonces, siempre va a ser así. Entonces, me va a quedar x cuadrado por z es la derivada. Y si no me crees, bueno, derivemos esto. La derivada de esto es la derivada del primero, me queda 2x por z, más x cuadrado por z'. Que bueno, al revés, ¿cierto? Pero a lo mismo, es exactamente lo mismo que está aquí. Así que siempre, al hacer el factor integrante, en lo que me va a quedar es la derivada de esta, o sea, del factor integrante por z. La derivada de esa multiplicación de función. Como es la derivada, entonces para calcular cuánto es el x cuadrado z, vamos a integrar, se integra, queda esa es la solución, ¿cierto? Y entonces me queda que despejando el z, me queda ese valor. Ya encontré la solución en z. Pero esa no es la variable original, sino que dijimos que z igual a y'. Entonces y' va a ser igual a la solución que encontramos. Entonces, resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Estoy derivando, así que integro solamente. Y al integrar va a aparecer otra constante. Siempre me van a aparecer en las ecuaciones de segundo orden dos constantes. Una que acompaña una cierta función de x, que en este caso me dio partido por x. Y otra que va a ser constante solita, que va a ser en este caso C2. Y esa sería la solución de nuestro problema. También vimos que en el caso de que ahora no hay x, solamente y su derivada. Entonces, ahora el cambio de variable va a ser igual que la anterior, pero va a depender de otra variable. Z va a depender de y ahora. Y el y yo sé que depende de x, así que hay una regla en la cadena. Entonces, la derivada de y va a ser igual a z de y a de x. Entonces, cuando queremos derivar esta función, tenemos que derivar esta en función de x. Entonces ahí hacemos regla de la cadena de z a de y primero por de y a de x, ¿cierto? Porque aquí hay una composición de funciones. Y el de y a de x, ¿cierto? Por lo que está aquí, es igual a z. Así que en realidad la segunda derivada de y me queda de z de y por z. Entonces, los dos cambios de variables son el mismo, y' igual a z, pero cuando aparece x, el z depende de x, y cuando no aparece x, el z va a depender de y depende de x. ¿Ya? Entonces, esta parte es el de 2y a de x2, y esta parte es la función f, que ahora va a depender de y de z. Entonces me queda una ecuación así, y nuevamente es una ecuación de primer orden, así que puedo resolver. Luego, obviamente, tengo que, al resolver esta me va a dar el valor de z, ¿cierto? Un cierto valor. Acuérdense que esto es igual a y'. Y entonces después tengo que ver cuánto vale el y, de una cierta forma. Un ejemplo. Acá creo que estuvimos medio enredados con este ejemplo, hicimos otro. Entonces,
Tomemos este ejemplo. Entonces, al despejar la segunda derivada me queda esa función, o mejor dicho, esta función. Entonces, el z es igual a i' y la segunda derivada de i va a ser z' por z. ¿Ya? Porque acuérdense que el z depende de i. Y el i depende de x, por eso me queda esa multiplicación. Entonces, la ecuación se transforma en esto, ¿cierto? Hacemos el cambio de variables, z' por z es i 2'. Este caso es i por i', así que me queda i por z. Este es i' al cuadrado, entonces z cuadrado partido por i. Dividiendo por z, me queda en realidad esa ecuación. Esta es la que quiero encontrar la solución. Me doy cuenta que es una ecuación lineal nuevamente. La escribo como la ecuación lineal. Y entonces, vamos a escribir así mejor, menos 1 partido por i, z. Entonces, este valor de aquí es P de i. En este caso, todo depende de i, no tenemos x, así que depende de la variable i. Esta es mi función P de i, entonces el factor integrante lo puedo calcular acá, que me da 1 partido por i. Por eso voy a multiplicar todo por 1 partido por i. Multiplico todo por 1 partido por i, me queda así. Dijimos que esto de acá, usando factor integrante, va a ser z por el factor integrante, 1 partido por i. Siempre va a ser la derivada de esa función. Entonces, me queda esa derivada. Entonces, voy a integrar. Entonces, aquí integrando, me queda esta parte así, ¿cierto? E integrar esto con respecto a i, ¿cierto? Me queda la derivada que es i más una constante C1. Entonces, despejo el z, ¿cierto? Entonces voy a pasar multiplicando el i, despejo el z, me queda i cuadrado más C1i. Esta es la solución. Pero acuérdense que el z depende de y depende de x, y este es igual a i'. Entonces i' es igual a i cuadrado más C1 por i. Entonces aquí ya tenemos, ¿cierto? Nuestro cambio variable, ya tenemos la solución de nuestra ecuación de primer orden. Pero yo quiero saber la solución de i. Entonces nuevamente es una ecuación de primer orden y debo encontrar mi solución. Entonces aquí veo de que es de separación de variables. Paso todo lo que tiene i hacia el otro lado, ¿cierto? Y calculo esta integral, que en este caso es por fracciones parciales, y me da... aquí está, ya. Y me da esto. Separar esto en fracciones parciales me da exactamente estos valores, donde 1 partido por C1 y menos 1 partido por C1 son constantes, pueden salir fuera de la integral. Calculo la integral entre 1 y 1 de partido por i más C1, que son logaritmos. Eso es por un lado. Eso es por un lado. Y por el otro lado, esto es igual a la integral de dx. Entonces va a ser igual a x más c2. Entonces ahora me queda esta ecuación de aquí. Por propiedad del logaritmo natural, puedo factorizar por 1 partido por C1, ¿cierto? Y logaritmo natural de i menos logaritmo natural de i más C1 es lo mismo que el logaritmo natural de i partido por i más C1. Y esto me queda x más C2, ¿cierto? Pasando el C1 hacia el otro lado, voy a quedar C1 por x y C1 por C2, que obviamente hace multiplicación de constante, así que le pongo C2. Y luego, entonces, al eliminar el logaritmo, es decir, pasando exponencial, aplicando exponencial a todo, esto me queda así. Y en este caso me va a quedar exponencial de C1x más C2, ¿cierto? Es decir, me queda exponencial de C1x con exponencial de C2. Esto de nuevo es constante, así que la voy a dejar aquí adelante, C2, exponencial de C1x. Entonces, por eso me queda esa solución. Y dijimos la clase pasada que se podía reducir más, pero como no teníamos tiempo, no lo hicimos. Ahora ya que tenemos un poquito más de tiempo, lo vamos a hacer. Según x por
y más C1. Entonces me queda I factor de 1 menos C2 exponencial de C1X es igual a C1 por C2, que dijimos que iba a ser C2 exponencial de C1X. O si quieren C3, no sé. Entonces, I es igual a C2 por exponencial de C1X partido por 1 menos C2 exponencial de C1X. Al despejar el valor de I, en realidad esa es la solución explícitamente. Ya, no sé si tienen dudas con todo lo que vimos de resumen de la clase pasada. ¿Está todo bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Todo bien, ya, muy bien, gracias Matías. Entonces, obviamente tenemos más tipos de ecuaciones que podemos resolver. Ahora vamos a ver las del tipo forma general, pero obviamente no es la general porque dijimos que de forma general no tiene solución, sino las que son son diferenciales, donde f es una diferencial total de una cierta función. ¿Qué quiere decir que es una diferencial total? Si yo tengo aquí ahora mi ecuación de esta forma, fíjense que aquí no está despejado el I2', sino que está todo igualado a cero. O sea, paso toda la ecuación a un lado y lo igualo a cero. ¿Ya? En este caso, voy a llamar que esta función que está acá se llama diferencial total de una cierta función, siempre y cuando esta función, al calcular su diferencial o su derivada, ¿cierto? Se habla diferencial porque voy a derivar con respecto a la variable que hay en el momento. ¿Ya? Voy a derivar, por ejemplo, con respecto a x, y entonces cuando yo derivo toda esta función con respecto a x, me da 0. Es decir, es como pensar que exista una función que fuera la antiderivada de la función f. ¿Ya? Por lo tanto, dice, sus soluciones son las soluciones de la ecuación de primer orden phi de x y y' igual a c, donde c va a ser una constante arbitraria. Entonces, fíjense que aquí no busco un cambio de variable, si solamente veo que sea que venga de una derivada de una función. Eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, aquí, esta función está escrita de forma f de x y y 2' igual a 0. ¿Cierto? Entonces, fíjense que podemos pensar, tengo que pensar de dónde viene esta función. ¿Cuál es la derivada de una función que me da esto? Y es lo mismo que hacíamos con el factor integrante, es decir, tengo que pensar cuál es la derivada o la diferencial de esa función. Yo creo que es y por y'. Vamos a calcular. Si yo derivo o calculo la diferencial de esta, es la diferencia y por la derivada de esto 2 veces más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces esto es igual a y por y2' más y' al cuadrado. Entonces, fíjense que justo me da la ecuación, entonces es igual a 0. Si la diferencial es igual a 0, eso quiere decir que y' por y, perdón, y por y' es igual a una constante, ¿cierto? Si la derivada es 0, entonces su antiderivada es constante. Entonces de inmediato calculo este. Entonces aquí me queda que y por di a dx es igual a c. Vamos a poner C1 por si acaso. Y entonces, por separación de variables,
Esto es igual a I por DI es igual a C1 por DX. La derivada, o sea, la integral de I es I cuadrado medios. Es igual a C1 X más C2. Entonces, I cuadrado es igual a 2 C1X más 2C2. Como 2 multiplicado por C2 es constante, ¿cierto? En realidad esto va a quedar I cuadrado es igual a C1X más C2. Eso de forma implícita, ¿cierto? Y de forma explícita la solución me va a quedar igual a más y menos la raíz de C1X más C2. Esa es la forma explícita. Entonces, fíjense que aquí no paso por un cambio de variable, sino que tengo que ver de dónde viene esa función. Si es la derivada de una cierta función que yo voy a conocer, que yo debería conocer. Fíjense que es más fácil. La dificultad, sí, es saber esto, saber de dónde viene esa derivada. En este caso, creo que es bastante común eso, pero puede que no sea tan común en otros lados. Ya, entonces ese es, bueno, pero ese es otro método de resolver y podemos encontrar las soluciones. 2, 3. Ahora vamos a seguir con los casos. Esta es la definición. En caso 4. Bueno, este es el mismo que teníamos recién, que es la ecuación de tipo de esta forma, ¿cierto? Y que necesito que sea una diferencial total. Eso ya lo vimos recién. El segundo caso es que nuevamente tengo la ecuación escrita en su forma general, pero ahora no es una diferencial total, sino que va a existir una función mu que va a depender de x, de y y de y', de modo que mu por f es una diferencial total. Es como lo que hacíamos antes con el factor integrante. Este mu va a ser nuestro factor integrante, pero va a depender ahora de 3 variables. Entonces, en este caso va a pasar de que va a existir una función phi en este caso, que va a ser que de phi es igual a 0, ¿cierto? Y entonces la solución va a ser esta de aquí. Entonces, cada solución de esta ecuación es solución de esta o del factor integrante que estamos multiplicando. Entonces tenemos que elegir, no, tenemos que encontrar, no elegir, tenemos que encontrar las soluciones que de verdad cumplen lo requerido, ¿ya? Porque aquí le estamos agregando una función, por lo tanto estamos agregando soluciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo que antes, pero después tenemos que sacar las soluciones de mu para poder encontrar exactamente las soluciones de mi función. Por ejemplo, aquí, fíjense que súper parecido a la anterior, pero hay un menos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense que esto es la derivada de algo. Bueno, yo hago y' por i. Dijimos que esto era igual a i por i2' más i' al cuadrado. Así que esto no es la derivada de eso, porque hay un más y aquí hay un menos. Pero fíjense que si yo hago i partido por i, a ver, i' partido por i, eso. Si yo calculo esa derivada, voy a derivar el denominador al cuadrado, ¿cierto? La derivada del primero va a ser i2', por el de abajo sin derivar, voy a ponerla aquí, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Entonces, i por i2' menos i' al cuadrado, partido por i cuadrado. Es así, se parece a esta, pero me falta multiplicar por
I cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar por 1 partido por I cuadrado. Entonces, mi función mu va a depender de I y es 1 partido por I cuadrado. Entonces, al multiplicar el mu en esta forma, me va a quedar I por I2' menos I' al cuadrado es igual a 0. Partido por I cuadrado. Entonces, esto es igual a I' partido por I. Igual a 0. Entonces, si integramos, esto va a ser I' partido por I, es igual a la constante que vamos a llamar 0. Entonces, lo que decíamos es que, ¿cierto? Esto de aquí es en realidad la diferencial de mu por f. Entonces, esto es igual a mu por f. Entonces, mu por f es igual a C1. Entonces, tenemos que ver qué cosa es igual a C1 y qué cosa es igual a f de I. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir de que tenemos que ver cuáles son las soluciones de cada uno. Pero antes de eso, vamos a terminar el ejercicio. Ya tomamos esta ecuación, decimos I' partido por I es igual a C1. Entonces, esto es DI partido por I es igual a C1 por DX. ¿Cierto? Y entonces, al integrar, me va a quedar logaritmo natural de I es igual a C1X más C2. Entonces, I es igual a C2 por exponencial de C1X. Y esa es la solución. Pero fíjense que mu de I es esto. Y para que esté bien definida, necesito que el U sea distinto de 0. Entonces, cuando esto es distinto de 0, cuando C2 es distinto de 0 nomás. Entonces, las soluciones pueden estar, estas serían las soluciones de la ecuación. A ver, veamos. Ya sé lo que podemos hacer. Sabemos que f de I es igual a I por I2' menos I' al cuadrado, ¿cierto? Entonces, necesito que sea igual a 0. Entonces, veamos que si I es igual a C2 exponencial de C1X, ¿cuánto será? No vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces, I' es igual a C2 por C1 exponencial de C1X. Y 2' es igual a la derivada C2 por C1 exponencial de C1X. ¿Cierto? En esto puede ser, vamos a poner C3 exponencial de C1X. Como es distinto, le vamos a poner C4. Por si acaso hay que hacer algo diferente. Muy bien, entonces. Y C2 por exponencial de C1X por I2', que es C4 por exponencial de C1X, más no.
menos y prima que es C3 exponencial de C1x al cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Tenemos que ver que satisface esa ecuación para saber si es solución de la f o es solución del mu. Entonces, puedo factorizar exponencial de C1x al cuadrado. Me va a quedar C2 por C4 menos C3 al cuadrado es igual a 0. Y entonces, esto siempre tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Porque es exponencial. Y esto de aquí, eso debe cumplir que sea 0. C2 por C4 es igual a C3 al cuadrado. C2 es C2. C4 dijimos que era C2 por C1 por C1. Y el C3 es C2 por C2 por C1 por C1. Así que sí, son iguales. Así que esto es igual a 0. Así que es solución porque si uno lo reemplaza, esta ecuación en mi función satisface la ecuación. Así que esta es solución de la ecuación diferencial. Entonces, aunque le agregamos un factor integrante, no representa una mayor solución en este caso. ¿Ya? Porque aquí vimos de que se cumple con la solución, se cumple la ecuación diferencial. Muy bien, entonces el caso 6 es donde f es una función homogénea respecto a la segunda, tercera y cuarta coordenada. Variable. Es decir, hoy existe un n natural tal que para todo x, y, z y w se va a tener esto. Esto es la función que sea homogénea. Creo que ya lo vimos lo que era una función homogénea, pero con una variable. Ahora tiene más variables, pero yo no quiero que sea homogénea en todas las variables, sino que en la segunda, tercera y cuarta. Entonces, ¿qué hacemos? En la segunda, en la tercera y en la cuarta variable le agregamos un k y vemos que esto es igual a k elevado a un cierto n por f de x, y, z y w. Ya. Si se cumple eso, voy a decir que es homogénea con respecto a esas variables. Entonces, para eso, si es homogénea, lo que vamos a hacer es un cambio variable y vamos a llamar una nueva variable z, y el cambio variable va a ser y igual a la exponencial de la integral de z. Y entonces, derivando ambos lados con respecto a x, vamos a obtener y 2 primas. Es decir, si yo derivo el y, me va a quedar, la derivada de la exponencial es la misma, ¿cierto? Pero regla de la cadena porque hay allá, es la misma exponencial de la integral de z por dz por la derivada de lo que está aquí adentro, pero la derivada de la integral va a ser z. Y la segunda derivada va a ser la derivada de z, que es z' por exponencial de la integral de z de z, de x, perdón, más z cuadrado por la exponencial de la integral de z de x. Esto porque esa es constante y la derivada de la exponencial es esta. Así que me queda eso de ahí. Y entonces, si yo tengo entonces la función, creo que está acá. Ah, no. Entonces la función f de x, f va a quedar en función de x, de y, que va a ser exponencial de la integral de z de z, y prima, que es z por la exponencial de la integral de z de x, y z' más z cuadrado por la exponencial integral de z de x. Haciendo ese cambio variable, ahora mi función todo depende de la exponencial. ¿Cómo será eso? Bueno, veamos aquí.
Y se encuentra la solución general de esta ecuación. Entonces vamos a ver si es homogénea. Para que sea homogénea, tengo que escribir que y por i2' menos y' al cuadrado menos 6xy cuadrado es igual a 0. Esta es mi función f, que depende de x, de y y de i2'. Entonces tenemos que ver que sea homogénea. Entonces tengo que hacer f de x, k de y, k de y', k de i2'. Y eso entonces va a ser igual a KI por KI2' menos KI' al cuadrado menos 6x K cuadrado y cuadrado. ¿Cierto? Porque al X se mantiene igual, ¿cierto? En vez de I le coloco KI. En vez de KI y KI están al cuadrado, así que me queda al cuadrado. KI', me queda KI', ¿cierto? Y KI segunda me queda KI segunda. En vez de I solita, ¿cierto? Escribo eso. Entonces, esto me va a quedar k al cuadrado por i2' menos k al cuadrado por i' al cuadrado menos k al cuadrado por 6x y cuadrado. Es decir, esto se puede factorizar por k cuadrado y' al cuadrado menos 6x y cuadrado. Y fíjense que lo que me queda es exactamente f de x y y segunda. Entonces, es homogénea de orden 2. Es homogénea de orden 2. Me parece que el orden lo da este valor. Ya, si es homogénea de orden 2, dijimos de que había que hacer y igual, ahora vamos a poner otro color. Y igual al exponencial de la integral de z de x. Ese es nuestro cambio de variable. Entonces dijimos que la derivada era z por la exponencial de la integral de z de x. Y la segunda derivada era y' es igual a z más z cuadrado por la exponencial de la integral de z de x. Estoy acordando lo que hicimos aquí en la derivada y esto se puede factorizar, me queda a z' más z cuadrado. Entonces esto es z. Entonces, al reemplazarlo en la ecuación, me va a quedar exponencial de la integral de z de x por la segunda derivada, que es z' más z cuadrado por la exponencial de la integral de z'. Menos y' es z por la exponencial de la integral de z de x al cuadrado es igual a 6x por la exponencial de la integral de z a de x y esto al cuadrado. Muy bien, fíjense que todos están al cuadrado, entonces lo puedo factorizar por la exponencial. Si yo factorizo, me queda 2, vamos a ponerlo así, exponencial de x de x. Vamos a ver que es lo mismo que colocar el 2 ahí. Por factoricé estos, y entonces me queda z' más z cuadrado menos z. Eso, esto es igual a la exponencial de la integral
de... Ah, vamos a poner al otro lado mejor. Menos. Menos es igual a 0. Ahí sí. Menos 6x es igual a 0. Ahí. Entonces, me queda que esto siempre es distinto de 0. Y para que sea 0, tengo que resolver esta ecuación. Entonces, z cuadrado más, perdón, z cuadrado, z prima más z cuadrado menos z menos 6x es igual a 0. Ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo esa ecuación? Fíjense que es una ecuación de primer orden. ¿Alguien me puede decir de qué tipo es? ¿Será que es homogénea, lineal? No sé, Bernoulli, Riccati. ¿Qué otra ecuación sabemos? Creo que esa. ¿Qué tipo de ecuación es esa? ¿Es de Bernoulli, puede ser? Claro, de Bernoulli. Es de Bernoulli. ¿Cómo Profe, se creo que es de Riccati, ¿no? Porque tiene un cuadrado. La de Bernoulli tiene cuadrado, ¿no? A ver. No. También tiene potencia. Sí, las dos tienen potencia. Así que acuérdense que además una se reduce a la otra. La de Riccati es un cambio de Profe, variable y se reduce a Bernoulli. pero es que aquí hay como un g de x, pues el 6x está como separado. Claro, muy bien. Sí, entonces es una de Riccati. ¿Y cómo la escribimos? A ver, ¿cómo es la de Riccati? Yo no me acuerdo. Tengo que acordarme todas las cosas. A ver, Profe, sale aquí, o sea, lo tengo aquí, sale y ya, prima ya. más un p de x por y ¿Cómo es? ¿Y un y prima? prima Ya, más un p de x por y ya. más un q de x por un y cuadrado y eso es igual a un g de x. Ay, esa es la de Riccati, ¿no? No, nunca sé si es con dos T o con una T. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con la de Riccati? Tenemos que multiplicar todo por mm, y elevado a menos 2, ¿cierto? A ver. Uy, Dios mío. Siempre tengo una pequeña laguna mental que no me acuerdo de la Riccati. A ver, Es la que requiere una solución, ¿no? Conocida, que hay que hacer cambio de variable. si la de Riccati es una solución conocida. Sí. Bueno, y aquí está. ¿Sí? Claro, porque tengo un X solo, así que no debe Bernoulli. Acá está la de Riccati. Claro, como esa, entonces lo que hacemos es conocer una solución y hacer z más y1. Ya, eso que es. ¿Y cuál sería la solución en este caso? Entonces vamos a escribirla de forma de Riccati, entonces me va a quedar eh, z prima menos z más z cuadrado es igual a 6x. Ahí sí.
No dice nada, ¿qué solución ahora? Tenemos que encontrar una solución a esta, una solución particular. Vamos a encontrar una solución homogénea. No, pues, una solución homogénea. Y esa es una de Bernoulli. Eso me queda z' menos z es igual a menos z cuadrado. Multiplicamos por z menos 2, z menos 2, por z' menos z menos 1. Entonces, esto es z. No, tengo que quedar sin cambio de variable. U igual a z menos 1. Entonces, u' es igual a z menos z menos 2 por z. Entonces, me queda menos u' menos u es igual a menos 1. Entonces, esto es negativo, así que lo voy a dejar positivo. Du a de x más u es igual a 1. Es una ecuación lineal. Entonces, calculamos el factor integrante, que va a ser 1. El factor integrante es exponencial integral de x. Exponencial de x. X de a de x más exponencial de x por u es igual a exponencial de x. Entonces, esto es exponencial de x por u, prima es igual a exponencial de x. Entonces, exponencial de x por u es igual a exponencial de x más 1. Entonces, u es igual a 1 más c1 exponencial de menos x. Eso es u. Entonces, z a la menos 1 es igual a 1 más c1 exponencial de menos x. Y z es igual a 1 partido por 1 más c1 exponencial de menos x. La variable z. Así que encontré la solución. Esto se puede escribir como 1, no, ahí. 1 partido por 1 más c1 exponencial de x. Es decir, esto es exponencial de x partido por exponencial de x más c1. Así se ve más bonito. Si c1 es 0, aquí te tengo. Entonces z de x es igual a exponencial de x partido por exponencial de x más c1. Si el c1 es 0, porque C1 puede ser cualquier valor real, estamos buscando una solución particular, entonces me queda exponencial de x partido por la exponencial de x, así que esto es igual a 1. Así que una solución particular es z de x es igual a 1. ¿Es verdad eso o no? 0 menos 1 más 1. ¿Sí? Es solución. Lo malo que no es solución acá. Entonces, si vale poner 1. Si vale 1, entonces me queda exponencial de x por exponencial de x más 1. Entonces, la derivada es, me queda una cosa fea. Debería ser otra forma de encontrar solución, a ver. ¿Hay alguna forma de encontrar una solución aquí? Sí.
x al cubo. ¿Ya? La derivada es 3x cuadrado. Ah, qué tontera. A ver, la derivada de esto, vamos a seguir por aquí entonces. Es al cuadrado. Y la derivada de aquí es exponencial de x por exponencial de x más 1 más menos exponencial de x por exponencial de x más. Eso se me va con eso, me queda 1 partido por exponencial de x más 1. Entonces, z' menos z. Z' menos z más z cuadrado. Es igual a z', que es 1 partido por exponencial de x más 1 al cuadrado, menos exponencial de x partido por exponencial de x más 1, más exponencial de x partido por exponencial de x más 1 al cuadrado. Esto es 1 más exponencial de 2x y por exponencial de x más 1 al cuadrado menos exponencial de x. Entonces esto es exponencial de x más 1 al cuadrado por 1 más exponencial de 2x más exponencial de 2x más exponencial de x. No, entonces menos. Se me va en eso, me queda que 1 menos exponencial de x partido por el x más 1. Algo mal hicimos porque esto no es solución de la ecuación. Debería decir 6x. No le quería dar mucho detalle porque no sé qué estoy haciendo. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a volver al inicio. Tengo que es homogénea. Entonces, si es homogénea, me dice el ejemplo que tengo que tomar la ecuación. O sea, tomar y igual la exponencial de la integral de z de x. Hacemos ese cambio variable. Y entonces, me queda esa ecuación. Esta ecuación siempre es distinta de 0, así que por el momento la voy a dejar de lado. Y entonces voy a querer calcular esa ecuación. Entonces en eso estamos, tratando de calcular esta ecuación. Nos dimos cuenta que era de Riccati, pero para calcular Riccati necesito una solución. Entonces se me ocurrió a mí de que calcular la homogénea podríamos ayudarnos, pero me dio algo así, donde me di cuenta que por lo menos para C1 no me sirve que es solución y para C igual a 0 tampoco. Entonces hay que encontrar una solución de esta ecuación de Riccati para poder resolverla. A ver, espérenme un poquito, voy a ver algo y vengo.
O sea, si es que no tiene solución, quiere decir de que es fácil encontrar una solución. Por eso no se les da. ¿Ya? El problema es que aquí por el momento no veo una solución simple para el ejercicio. Debería existir, porque si no, tienen que dar una solución. Estoy buscando en mi cuaderno por si lo hice antes. Mire que no sé, hoy día ando con la cabeza en otro lado y no se me ocurren las cosas. A ver, ¿cuál era el ejercicio? Y 2'. Este es el ejercicio que siempre hago, sí, es lo más tremendo. Me haya olvidado. Reducción de orden. Profe, Dígame. creo que ya sé cuál es el error, es cuando factorizamos. ¿Ya? Creo que ¿Qué? es z' más z cuadrado menos z cuadrado, no menos z. Muchas gracias. Sí, ahora sí va a ser más fácil. Ya, gracias. Claro, porque este es menos z, pero hay un cuadrado. Así que menos z cuadrado. Así que se me van esos. Y ahora sí. Ahora ya no es necesario dedicar. Ya, gracias. Bien. Entonces, ¿qué borrar todo esto? Y entonces me va a quedar que z' menos 6x es igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto es z' igual a 6x, y entonces una separación de variables. Entonces, de z a de x es igual a 6x, de z es igual a 6x de x. Entonces, la integral de esto es z, y la integral de 6x cuadrado es 6x cuadrado medios más 0. Entonces z es igual a 3x cuadrado más 0. Z es igual a eso y dijimos que la solución y era igual a la exponencial de la integral de z a de x. Entonces y es igual a la exponencial de la integral de 3x cuadrado más c1 de x. Entonces la solución en este caso va a ser exponencial de 3x al cubo tercios más c1x más c2. Entonces, y es igual a, se me van los 3, me queda exponencial de x al cubo más, no, a ver, ¿cómo lo puedo escribir? Por exponencial, no. Estoy tratando de ver cómo se ve más bonito, nada más. Es para que no me queden tantas sumas arriba, pero creo que vamos a tener que escribirlo así, más C1X. Ahí. Gracias, ahí sí, terminamos. Se dan cuenta de un error pequeño y nos cambia toda la solución. Entonces, aquí ya tengo la solución y ahí se termina el ejercicio. Ya, pero algo que aprendimos hoy día, siempre la de Riccati, tienen que tener una solución particular. Y si es que no la dan, es porque es muy fácil encontrar una. Tiene que ser constante, X, no sé, la que uno puede fácilmente encontrar. Ya, pero ¿Profe? sí. Disculpe, es que una compañera también habló por chat para explicar sobre lo mismo. La guía, si hay problemas, así mismo, pero que, por ejemplo, el ayudante tampoco pudo resolverlo. Entonces, no sé si usted algún día podría ayudarnos con eso o hacer por lo menos una de Recate que tenga la guía, no sé. Sí, claro, no hay ningún problema. Sí, mándenmelo antes para verlo, por si acaso, para no perder tanto tiempo en la clase. Y ahí lo hacemos en la clase, no hay ningún problema. Ya, profe. Gracias. Ya, listo, entonces nos vemos la próxima clase, que es mañana, ¿cierto? Que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.
Bueno, también lo puedo mandar como cápsula. Puede mandar esos PDF. ¿Cómo, Matías? ¿Qué PDFs? De los cursos, de los... Ah, esto que está aquí. Ya, yo sí. Sí, O sea, ahora sí, mejor le digo por acá. Lo ya. que pasa es que eh, como las presentaciones donde están como los casos, así como explicado, como desde la teoría, no están estos en concreto en el U virtual, entonces, si es que los puede mandar. Pero yo creo que si están, lo que no están es con mi escritura. ¿Quieres con la escritura, con la letra que No, no, hago no, yo? ¿No? sin, Ah, sí. inclusive sin la escritura no están. Por ¿No? eso, no, hay otras cosas, o Ah, sea, ya. los dos que aparecen son iguales, la presentación uno y 2 creo que... Ah, voy a No, no, no revisar son cosas iguales, que no son arreglar. iguales, pero ninguno es ni Es este ni el este. anterior. Ya. Entonces, por eso sí es que los puede mandar. Gracias, profe. Bueno, listo. Que estén bien. Gracias, profe, que esté bien, Ya. cuídese. Chau.